Hola a todos los que nos escuchan en Wow Spoken Spanish. Soy Manuel y estoy aquí con mi amiga Bella. Hoy vamos a tener una conversación muy interesante porque honestamente estoy agotado. ¿Alguna vez han sentido tanto cansancio que no pueden ni pensar? Cuéntenos en los comentarios cómo se sienten hoy. Hola, oyentes. Manuel, te veo muy cansado. ¿Qué te pasó? ¿Dormiste bien anoche o estuviste despierto toda la noche? Bella, no dormí casi nada. Tuve que terminar un proyecto importante para el trabajo y me quedé despierto hasta las 4 de la mañana. Ahora me siento como un zombi. Mis ojos están muy pesados y solo quiero cerrarlos. Ay, pobre Manuel. Eso suena terrible. Cuando no duermo bien me siento exactamente igual. Me duele la cabeza y todo mi cuerpo se siente débil. ¿Te está doliendo la cabeza también? Sí, un poco, pero lo peor es que no puedo concentrarme en nada. Intento leer algo y las palabras se mezclan en mi mente. Es muy frustrante. Oyentes, ¿ustedes también tienen problemas para concentrarse cuando están cansados? Me encantaría saber si les pasa lo mismo. Manuel, entiendo perfectamente. A mí me pasó algo similar la semana pasada. Mi hijo pequeño estuvo enfermo y lloró toda la noche. No pude pegar ojo en absoluto. Al día siguiente estaba tan cansada que casi me quedo dormida en el autobús camino al trabajo. Eso debe haber sido muy difícil, Bella. Cuando tenemos hijos o mascotas, a veces no podemos descansar como queremos. Y oyentes, si ustedes son padres o tienen mascotas en casa, seguro entienden esta situación. ¿Cuántas noches sin dormir han tenido ustedes? Déjennos un comentario. Exacto. ¿Y sabes qué, Manuel? Cuando estoy tan cansada, hasta mi humor cambia. Me pongo de mal genio por cosas pequeñas que normalmente no me molestarían. Mi esposo me dice que parezco un oso gruñón cuando no duermo bien. Eso es muy cierto, Bella. Yo también me pongo irritable cuando estoy agotado. Esta mañana casi discuto con mi vecino porque su perro estaba ladrando. Normalmente no me molesta, pero hoy todo me parece más difícil de tolerar. El cansancio afecta nuestras emociones de forma increíble. Sí, Manuel. Y no solo las emociones, también afecta nuestro cuerpo. Cuando estoy muy cansada, siento que mis piernas pesan como piedras. Caminar se vuelve un esfuerzo enorme. ¿A ti te pasa lo mismo con tu cuerpo? Completamente. Mis brazos y piernas se sienten pesados como si cargara sacos de arena, y mis músculos están tensos. Oyentes, ¿ustedes sienten el cuerpo pesado cuando están cansados? ¿O sienten algo diferente? Queremos aprender de sus experiencias también. Manuel, cuéntame algo. ¿Qué haces normalmente cuando te sientes tan cansado? ¿Tomas café? ¿Duermes una siesta? ¿O simplemente sigues con tu día? Buena pregunta, Bella. Normalmente tomo mucho café. Esta mañana ya tomé 3 tazas, pero honestamente no siento que me ayude mucho. El café me mantiene despierto, pero no me quita esa sensación de estar agotado. Es como si mi cuerpo siguiera pidiendo descanso a gritos. Entiendo perfectamente. A mí me pasa igual con el café. A veces tomo tanto que mi corazón late muy rápido, pero sigo sintiéndome cansada. Es una sensación extraña, ¿verdad? El cuerpo está alerta, pero la mente está exhausta. Exactamente. Y oyentes, ¿ustedes qué prefieren cuando están cansados? ¿Café, té, bebidas energéticas o prefieren dormir un rato? Estamos muy curiosos por saber qué funciona para ustedes. Compartan sus secretos con nosotros en los comentarios. Manuel, yo he aprendido que a veces una siesta corta de 20 minutos funciona mejor que todo el café del mundo, pero el problema es encontrar tiempo para esa siesta. Entre el trabajo, los niños y las responsabilidades del hogar es casi imposible. Tienes toda la razón, Bella. El tiempo es el recurso más escaso cuando estamos ocupados. Yo intento dormir siestas los fines de semana, pero durante la semana es imposible. Y cuando llego a casa después del trabajo, estoy tan cansado que solo quiero tirarme en el sofá y no moverme. Eso me recuerda a mi papá.
Él siempre dice que está reventado después del trabajo. Se sienta en su sillón favorito y en 5 minutos ya está roncando. Mi mamá tiene que despertarlo para la cena. Es muy gracioso verlo. Eso suena muy familiar. Mi abuelo era igual. Decía que estaba molido después de trabajar en el campo todo el día. Se sentaba bajo un árbol y se quedaba dormido inmediatamente. Oyentes, ¿tienen familiares que se duermen en cualquier lugar cuando están cansados? Cuéntenos sus historias divertidas. Manuel, ¿sabes qué he notado? Cuando estoy cansada, también me dan más antojos de comida, especialmente dulces y cosas con mucha azúcar. ¿A ti te pasa lo mismo? Sí, totalmente. Cuando estoy agotado, mi cuerpo busca energía rápida y los dulces parecen ser la solución perfecta. Esta mañana comí 3 donas porque pensé que me darían energía, pero después de media hora me sentí aún más cansado que antes. Exacto, es como una montaña rusa de energía, ¿no? Primero te sientes bien con el azúcar, pero luego caes en picada y te sientes peor. Yo prefiero comer frutas o nueces cuando estoy cansada. Me dan energía más estable, aunque no tan rápida. Esa es una buena estrategia, Bella. Yo debería hacer lo mismo. Oyentes, ¿qué comen ustedes cuando están cansados y necesitan energía? ¿Prefieren algo dulce, algo salado o comida saludable? Déjenos saber en los comentarios qué funciona mejor para ustedes. Manuel, otra cosa que he notado es que cuando estoy cansada, mi memoria no funciona bien. Olvido dónde puse las llaves, olvido nombres de personas, olvido por qué entré a una habitación. Es como si mi cerebro estuviera en niebla. Sí, la famosa niebla mental. Eso me pasó hoy en la oficina. Mi jefe me pidió que le enviara un documento importante, y yo lo olvidé completamente. Él tuvo que recordármelo 3 veces. Me sentí muy avergonzado, pero mi cerebro simplemente no estaba funcionando. No te sientas mal, Manuel. A todos nos pasa cuando estamos muy cansados. La semana pasada olvidé la lonchera de mi hijo en casa. Él tuvo que comer en la cafetería de la escuela. Me sentí como la peor mamá del mundo, pero simplemente estaba exhausta y no podía pensar con claridad. Eso es comprensible, Bella. El cansancio afecta a todas las áreas de nuestra vida. Oyentes, ¿ustedes también olvidan cosas cuando están cansados? ¿Han tenido momentos graciosos o vergonzosos por el cansancio? Queremos escuchar sus anécdotas. Manuel, hablemos de algo importante. ¿Cuántas horas duermes normalmente cada noche? Porque yo creo que muchas personas no duermen lo suficiente y por eso están siempre cansadas. Buena pregunta. Yo intento dormir 8 horas, pero la realidad es que duermo entre 5 y 6 horas la mayoría de las noches. Sé que no es suficiente, pero hay tanto que hacer. El trabajo, la casa, los amigos, la familia. El día no tiene suficientes horas. Entiendo perfectamente. Yo estoy en la misma situación. Los expertos dicen que los adultos necesitamos entre 7 y 9 horas de sueño cada noche, pero la mayoría de nosotros no alcanzamos ese número. Es un problema muy común en nuestra sociedad moderna. Sí, vivimos en una cultura donde estar ocupado es como una medalla de honor. La gente presume de dormir poco, como si eso los hiciera más productivos o importantes. Pero la verdad es que el sueño es fundamental para nuestra salud. Oyentes, ¿cuántas horas duermen ustedes? ¿Sienten que es suficiente? Manuel, yo he leído que la falta de sueño puede causar muchos problemas de salud. No solo nos sentimos cansados, también puede afectar nuestro sistema inmunológico, nuestro peso, nuestro corazón y hasta nuestra piel. Es verdad, Bella. Yo he notado que cuando no duermo bien durante varios días seguidos, me enfermo más fácilmente. El mes pasado tuve un resfriado terrible, y estoy seguro de que fue porque estuve durmiendo muy poco por 2 semanas. El cuerpo necesita descanso para repararse y fortalecerse. Durante el sueño, nuestro sistema inmunológico trabaja para protegernos de enfermedades. Si no le damos ese tiempo, nos volvemos vulnerables. Es como tener un teléfono que nunca cargas completamente. Excelente analogía, Bella. Nuestro cuerpo es como una batería que necesita recargarse,
Y oyentes, ¿ustedes cuidan su sueño como cuidan la batería de su teléfono? ¿O le dan más importancia a otras cosas? Reflexionemos juntos sobre esto. Manuel, cambiemos un poco el tema. Cuando estás cansado, ¿te cuesta trabajo hacer ejercicio? Porque yo sé que el ejercicio es bueno para nosotros, pero cuando estoy agotada es lo último que quiero hacer. Bella, yo siento exactamente lo mismo. Cuando estoy cansado, solo quiero sentarme o acostarme. La idea de ir al gimnasio o salir a correr me parece imposible. Pero he notado algo interesante. Las pocas veces que me obligo a hacer ejercicio aunque esté cansado, termino sintiéndome con más energía. Es verdad, Manuel. Parece contradictorio, ¿no? Gastas energía haciendo ejercicio, pero terminas sintiéndote más enérgico. Yo he experimentado lo mismo. Una caminata corta de 15 minutos puede cambiar completamente mi estado de ánimo y mi nivel de energía cuando estoy cansada. El ejercicio aumenta el flujo de sangre y oxígeno en nuestro cuerpo, y eso nos hace sentir más despiertos y alertas. Oyentes, ¿ustedes hacen ejercicio cuando están cansados o prefieren descansar? Queremos saber qué estrategias usan para manejar el cansancio. Manuel, otra cosa que ayuda mucho es tomar agua. Muchas veces lo que pensamos que es cansancio en realidad es deshidratación. Cuando no tomamos suficiente agua, nuestro cuerpo y nuestro cerebro no funcionan bien. Tienes razón, Bella. Yo a veces paso horas sin tomar agua porque estoy muy concentrado en el trabajo. Y luego me pregunto por qué me siento tan cansado y con dolor de cabeza. El agua es fundamental para todo en nuestro cuerpo. Exacto, nuestro cerebro es casi 80% agua. Cuando estamos deshidratados, nuestro cerebro literalmente se encoge un poco y no puede funcionar bien. Por eso nos sentimos cansados, confundidos y de mal humor. Eso es fascinante y un poco aterrador al mismo tiempo. Oyentes, ¿ustedes toman suficiente agua durante el día? ¿O son como yo y se olvidan de tomar agua hasta que sienten mucha sed? Cuéntenos sus hábitos de hidratación en los comentarios. Manuel, hablemos de los fines de semana. ¿Tú recuperas el sueño los sábados y domingos? Porque yo conozco mucha gente que duerme hasta tarde los fines de semana para compensar el sueño perdido durante la semana. Sí, yo soy culpable de eso, Bella. Los sábados a veces duermo hasta las 11 de la mañana o incluso mediodía. Me siento culpable porque pierdo la mitad del día, pero mi cuerpo simplemente no quiere despertar. Es como si estuviera pagando una deuda de sueño acumulada. Ese es exactamente el término que usan los científicos, deuda de sueño. Cada hora que no duermes se acumula como una deuda que eventualmente tienes que pagar y desafortunadamente no puedes recuperar completamente todo el sueño perdido en solo 1 o 2 días. Eso es un poco deprimente, Bella. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque todos tenemos vidas ocupadas y responsabilidades. No siempre es posible dormir 8 horas cada noche. Oyentes, ¿ustedes tienen algún consejo para nosotros? ¿Cómo manejan su horario de sueño? Una cosa que me ha ayudado es tener una rutina antes de dormir. Apago todos los dispositivos electrónicos 1 hora antes de acostarme. La luz azul de los teléfonos y computadoras interfiere con la producción de melatonina, la hormona que nos ayuda a dormir. Eso es muy difícil para mí, Bella. Yo tengo la costumbre de revisar mi teléfono antes de dormir. Miro las redes sociales, respondo mensajes, veo videos, y antes de darme cuenta, ya pasó 1 hora y estoy más despierto que antes. Sí, es un hábito muy común pero muy malo para el sueño. Yo también luchaba con eso, pero decidí dejar mi teléfono cargando en otra habitación para no tener la tentación de usarlo. Los primeros días fueron difíciles, pero ahora duermo mucho mejor. Ese es un buen consejo, Bella. Creo que debería intentarlo. Oyentes, ¿ustedes usan el teléfono antes de dormir? ¿Han notado que afecta su sueño? Y si han logrado dejar ese hábito, por favor compartan cómo lo hicieron. Necesitamos toda la ayuda posible. Manuel, también es importante tener un ambiente adecuado para dormir.
Tu habitación debe estar oscura, fresca y silenciosa. Yo uso cortinas gruesas para bloquear la luz de la calle y un ventilador para mantener la habitación fresca y crear un ruido blanco. El ruido blanco es interesante. Yo vivo en una calle muy ruidosa y a veces los carros y las personas que pasan me despiertan en la noche. Tal vez debería probar el ruido blanco para bloquear esos sonidos. ¿Realmente funciona? Sí, funciona muy bien para mí. El ruido constante del ventilador o de una máquina de ruido blanco ayuda a enmascarar los sonidos repentinos que podrían despertarte. Es como crear una cortina de sonido que protege tu sueño. Voy a intentar eso esta noche, Bella. Oyentes, ¿ustedes usan algo especial para dormir mejor? ¿Ruido blanco, música suave, audiolibros? ¿O prefieren el silencio total? Estamos recolectando ideas para mejorar nuestro sueño, así que compartan todo lo que les funciona. Manuel, otra cosa importante es la temperatura de la habitación. Nuestro cuerpo necesita enfriarse un poco para dormir bien. La temperatura ideal es entre 16 y 20 grados Celsius. Si hace mucho calor es muy difícil conciliar el sueño. Eso explica muchas cosas, Bella. En verano duermo terrible porque mi habitación se calienta mucho y no tengo aire acondicionado. Me despierto sudando en medio de la noche y luego no puedo volver a dormirme. Es muy frustrante. Entiendo completamente. Yo tenía el mismo problema hasta que compré un ventilador de techo. Hace una gran diferencia. También ayuda a usar sábanas ligeras de algodón que permiten que tu piel respire mejor. Buenos consejos, Bella. Oyentes, ¿ustedes tienen problemas para dormir cuando hace calor? ¿Qué hacen para mantenerse frescos durante la noche? Especialmente nuestros oyentes, que viven en países muy calurosos, queremos saber sus trucos. Manuel, hablemos también de las siestas. Yo sé que en muchos países latinos la siesta es una tradición importante. En España, por ejemplo, muchas tiendas cierran en la tarde para que la gente pueda ir a casa a descansar. Sí, la siesta es maravillosa. Aunque yo no puedo tomarla todos los días por el trabajo, cuando tengo la oportunidad de dormir 20 o 30 minutos en la tarde, me siento como nuevo. Es increíble cómo una siesta corta puede recargarte completamente. Pero hay que tener cuidado con las siestas muy largas, ¿verdad? Si duermes más de una hora, puedes entrar en un sueño profundo y despertarte sintiéndote peor que antes. Yo cometí ese error una vez y me desperté más cansada y confundida. Eso se llama inercia del sueño. Cuando despiertas de un sueño profundo, tu cerebro necesita tiempo para activarse completamente. Por eso los expertos recomiendan siestas cortas de 10 a 20 minutos o siestas más largas de 90 minutos para completar un ciclo de sueño completo. Muy interesante, Manuel. Oyentes, ¿ustedes toman siestas? ¿Cuánto tiempo duermen en sus siestas? ¿Se sienten mejor o peor después? Queremos conocer sus experiencias con las siestas porque es un tema que muchos no entienden bien. Bella, ahora quiero hablar de algo más serio. El cansancio crónico. Hay personas que están cansadas todo el tiempo, sin importar cuánto duerman. Eso puede ser señal de un problema de salud más grave. Tienes razón, Manuel. Si alguien está constantemente exhausto a pesar de dormir bien, debería consultar con un doctor. Podría ser anemia, problemas de tiroides, apnea del sueño, depresión o muchas otras condiciones médicas. Exacto. El cansancio normal es algo que todos experimentamos cuando no dormimos suficiente o trabajamos mucho. Pero el cansancio que no mejora con el descanso es diferente. No es normal sentirse agotado todo el tiempo. Y oyentes, si ustedes están en esa situación, por favor busquen ayuda médica. No ignoren las señales de su cuerpo. El cansancio extremo y persistente no es algo normal y puede ser tratado si identifican la causa. Muy buen punto, Bella. Nuestra salud es lo más importante y no debemos ignorar las señales que nuestro cuerpo nos envía. Oyentes, ¿alguien de ustedes ha tenido experiencia con cansancio crónico? Si se sienten cómodos compartiendo, nos encantaría saber cómo lo manejaron.
Manuel, cambiemos a algo más ligero. ¿Cuál es la cosa más tonta que has hecho por estar cansado? Porque yo tengo varias historias vergonzosas de cosas que hice cuando estaba exhausta. ¡Ay! Tengo muchas. Pero la más tonta fue cuando puse mis llaves en el refrigerador. Llegué a casa después de un día muy largo, saqué comida del refrigerador y sin pensar dejé las llaves ahí. Las busqué por toda la casa durante una hora hasta que abrí el refrigerador para tomar agua. Y ahí estaban. Eso es muy gracioso, Manuel. A mí me pasó algo similar. Una vez puse el control remoto de la televisión en el baño. Estaba tan cansada que llevé el control conmigo sin darme cuenta. Mi esposo me encontró cepillándome los dientes con el control remoto en la mano. Esas son las cosas que pasan cuando nuestro cerebro está funcionando en piloto automático por el cansancio. Oyentes, seguro ustedes tienen historias aún más graciosas. Por favor, compártanlas en los comentarios. Queremos reírnos juntos de las tonterías que hacemos cuando estamos cansados. Manuel, antes de terminar, quiero que hablemos de la importancia de escuchar a nuestro cuerpo. En nuestra cultura hay mucha presión para ser siempre productivos, para estar siempre ocupados. Pero el descanso no es un lujo, es una necesidad. Exactamente, Bella. Necesitamos cambiar la mentalidad de que dormir es perder el tiempo. El sueño es cuando nuestro cuerpo se repara, cuando nuestro cerebro procesa información y consolida memorias. Es tan importante como comer bien o hacer ejercicio. Y no solo hablo del sueño nocturno, también necesitamos descansos durante el día, pequeñas pausas para estirarnos, respirar profundo, tomar agua. Estos momentos de descanso nos hacen más productivos, no menos. Oyentes, ¿ustedes se permiten descansar sin sentir culpa? ¿O siempre sienten que deberían estar haciendo algo más productivo? Esta es una reflexión importante que todos deberíamos hacer. El descanso es productivo porque nos permite funcionar mejor en todo lo demás. Manuel, también quiero mencionar que está bien pedir ayuda cuando estamos abrumados. Si tienes demasiadas responsabilidades y no puedes descansar, habla con tu familia, tu jefe, tus amigos. Comparte la carga, no tienes que hacer todo tú solo. Eso es muy sabio, Bella. Muchas veces nos cansamos porque intentamos hacer todo nosotros mismos. Aprender a delegar, a decir no a compromisos innecesarios, a establecer límites saludables. Todas estas son habilidades importantes que nos ayudan a proteger nuestro bienestar. Y oyentes, recuerden que cuidarse a sí mismos no es egoísmo. No pueden cuidar bien a otros si ustedes mismos están agotados. Es como en el avión cuando dicen que te pongas tu propia máscara de oxígeno antes de ayudar a otros. Necesitas estar bien para poder ayudar. Perfecto, Bella. Creo que hemos compartido muchas ideas importantes hoy. Oyentes, queremos que se vayan de este episodio con algunas acciones concretas. Esta noche, intenten irse a la cama 30 minutos más temprano. Apaguen sus dispositivos electrónicos una hora antes de dormir. Tomen suficiente agua durante el día. Y sean amables con ustedes mismos. Si están cansados, está bien admitirlo. Está bien tomar un descanso. Está bien no ser perfectos todo el tiempo. El cansancio es la forma en que nuestro cuerpo nos pide lo que necesita. Escúchenlo. Oyentes, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Wow Spoken Spanish. Esperamos que esta conversación les haya sido útil. No olviden dejar sus comentarios compartiendo sus propias experiencias con el cansancio, sus consejos para dormir mejor o sus historias graciosas de cosas tontas que han hecho por estar cansados. Sí, nos encanta leer sus comentarios y aprender de ustedes. Cada uno de ustedes tiene experiencias valiosas que pueden ayudar a otros oyentes. Así que no sean tímidos, compartan sus pensamientos y si les gustó este episodio, por favor den like y compartan con sus amigos que están aprendiendo español. Antes de despedirnos, quiero hacer una última pregunta a nuestros oyentes. ¿Qué tema les gustaría que habláramos en el próximo episodio? Déjennos saber en los comentarios y haremos nuestro mejor esfuerzo para crear contenido que les interese. Excelente idea, Manuel. Queremos que este podcast sea útil para ustedes, así que sus sugerencias son muy importantes.
Y recuerden practicar las palabras y frases que escucharon hoy. Úsenlas en sus conversaciones diarias en español. Bella, ha sido un placer como siempre conversar contigo sobre este tema tan relevante. Y ahora, si me disculpan, voy a seguir mi propio consejo y voy a tomar una siesta corta. Realmente la necesito después de mi mala noche. Buena idea, Manuel. Descansa bien. Y oyentes, cuídense mucho, duerman bien, coman bien, tomen agua y escuchen a su cuerpo. Nos vemos en el próximo episodio de Wow Spoken Spanish. Hasta pronto y que descansen. Y Adiós a todos. Que tengan un excelente día y recuerden que el descanso es su derecho, no un privilegio. Cuídense mucho y hasta la próxima. Manuel, espera un momento antes de irte. Acabo de recordar algo importante que quiero compartir con nuestros oyentes. ¿Te quedas unos minutos más? Claro que sí, Bella. ¿Qué querías compartir? Siempre tienes buenas ideas. Quiero hablar sobre algo que descubrí recientemente. ¿Sabes que hay diferentes tipos de cansancio? No todo el cansancio es igual. Está el cansancio físico, el cansancio mental y el cansancio emocional. Y cada uno necesita un tipo diferente de descanso. Eso es muy interesante, Bella. Nunca lo había pensado de esa manera. ¿Puedes explicarnos más sobre esto? Creo que nuestros oyentes también encontrarán esto muy útil. Por supuesto. El cansancio físico es cuando tu cuerpo está agotado por actividad física. Tal vez trabajaste todo el día moviendo cajas, o hiciste ejercicio intenso, o estuviste de pie durante muchas horas. Este tipo de cansancio se mejora con descanso físico, como dormir o sentarse a relajarse. Eso tiene mucho sentido. ¿Y el cansancio mental? Imagino que es cuando tu cerebro está exhausto de tanto pensar, ¿verdad? Exacto, Manuel. El cansancio mental viene de trabajar con mucha concentración, resolver problemas complicados, tomar muchas decisiones o estar enfocado en tareas mentales por mucho tiempo. Este tipo de cansancio no siempre se soluciona solo durmiendo. A veces necesitas hacer algo diferente que relaje tu mente. Como leer un libro por placer, ver una película o hacer algo creativo que no requiera pensar demasiado. Oyentes, ustedes pueden identificar cuándo están mentalmente cansados versus físicamente cansados. Es una distinción importante que debemos aprender a reconocer. Y luego está el cansancio emocional, que es el más complicado de todos. Este viene de lidiar con situaciones estresantes, conflictos con otras personas, preocupaciones constantes o cargar con responsabilidades emocionales pesadas. Ese es el tipo de cansancio que sientes cuando cuidas a un familiar enfermo, cuando tienes problemas en una relación importante, o cuando estás pasando por momentos difíciles en tu vida. Es un cansancio que pesa en el alma, no solo en el cuerpo. Exactamente, Manuel. Y el cansancio emocional no se cura con una siesta o con café. Necesitas conexión humana, apoyo emocional, tal vez hablar, con un amigo de confianza o un terapeuta. Necesitas procesar tus emociones, no ignorarlas. Eso es muy profundo, Bella. Y creo que muchas personas confunden estos tipos de cansancio. Intentan solucionar el cansancio emocional durmiendo más, o el cansancio mental con ejercicio físico, cuando en realidad necesitan algo diferente. Oyentes, ustedes saben identificar qué tipo de cansancio tienen y saben qué necesitan para recuperarse. También quiero mencionar algo sobre el cansancio social. Sí, existe el cansancio de estar rodeado de personas todo el tiempo, especialmente para las personas introvertidas. Estar en situaciones sociales constantemente puede ser muy agotador. Yo definitivamente experimento eso, Bella. Después de una fiesta grande o una reunión con mucha gente, necesito tiempo a solas para recargar energías. No es que no me guste estar con personas, simplemente mi batería social se agota y necesito tiempo en soledad. Y eso está perfectamente bien, Manuel. No todos recargan energía de la misma manera. Algunas personas se energizan estando con otros, mientras que otras necesitan soledad para sentirse renovadas. Ninguna forma es mejor que la otra, solo son diferentes. Oyentes,
¿Ustedes son más extrovertidos o introvertidos? ¿Cómo recargan sus energías? ¿Prefieren estar con amigos o necesitan tiempo a solas? Cuéntenos cómo manejan su energía social, porque todos podemos aprender diferentes estrategias. Manuel, también me gustaría hablar sobre la importancia de tener buenos límites. Muchas veces nos cansamos porque decimos sí a todo y a todos. No sabemos decir no y terminamos sobrecargados con compromisos que no podemos cumplir. Ese es un problema muy común, Bella. Yo lucho con eso constantemente. Quiero ayudar a todos. Quiero estar disponible para mi familia y amigos. Quiero hacer un buen trabajo en mi empleo. Pero a veces, simplemente no hay suficientes horas en el día y termino exhausto intentando hacer todo. Y cuando intentamos hacer todo, terminamos haciéndolo todo mal o a medias. Es mejor hacer menos cosas, pero hacerlas bien, que intentar hacer 1000 cosas y estar constantemente estresados y cansados. La calidad es más importante que la cantidad. Tienes toda la razón. Oyentes, ¿ustedes tienen problemas para decir no? ¿Se sienten culpables cuando establecen límites? Recuerden que decir no a algo es decir sí a su propio bienestar, es decir, sí a su salud mental y física.